Nuestro planeta está lleno de vida. Los humanos representamos una especie única. Nos hemos extendido por todo el mundo, habitando todos los continentes. Pero nuestra distribución está lejos de ser uniforme. Algunas áreas están llenas de gente, mientras que otras permanecen escasamente pobladas. El clima juega un papel fundamental. La tierra fértil y el acceso al agua son esenciales. La historia y la economía también moldean los patrones de población. Asia se destaca como el continente más poblado. Desde las bulliciosas ciudades de Asia hasta el vasto y escasamente poblado Outback australiano, cada región cuenta una historia única. Embarquémonos en un viaje para explorar el diverso tapiz de la vida humana en nuestro planeta. Asia es un testimonio del poder de la geografía para moldear el destino humano. Los valles de los ríos Indo y Amarillo proporcionaron las condiciones ideales para que los primeros humanos se establecieran y prosperaran. Hoy en día, albergan algunas de las ciudades más grandes del mundo y continúan albergando una parte significativa de la población mundial. La larga historia de poderosos imperios en Asia ha dejado una huella imborrable en sus patrones de población. Desde el Imperio Romano en el oeste hasta la dinastía Han en el este, vastos imperios se alzaron y cayeron, dejando tras de sí rutas comerciales interconectadas y valores culturales compartidos. Estos imperios facilitaron el movimiento de personas e ideas a través de vastas distancias. Establecieron estabilidad política y prosperidad económica, atrayendo a comerciantes, eruditos y artesanos. El Imperio Mughal en la India, el Imperio Otomano en el Medio Oriente y la dinastía Ming en China son solo algunos ejemplos de los imperios que dieron forma a la geografía humana de Asia. Incluso después de su declive, estos imperios dejaron un impacto duradero. En las últimas décadas, Asia ha sido testigo de un auge económico sin precedentes. La rápida industrialización y la urbanización han provocado una migración masiva de las zonas rurales a las ciudades en busca de oportunidades laborales y una mejor calidad de vida. Megaciudades como Tokio, Delhi y Shanghái se han convertido en imanes para los migrantes, atrayendo a millones de personas que buscan una parte de la prosperidad económica. A medida que Asia continúa creciendo en influencia económica y geopolítica, comprender los factores que impulsan su distribución de la población será crucial para abordar los desafíos globales. Europa, un continente con un pasado rico y tumultuoso, ofrece una narrativa contrastante al auge demográfico de Asia. Si bien Europa fue una vez cuna de imperios y centro de densidad de población global, ahora enfrenta una realidad diferente. El continente que vio nacer la revolución industrial ahora se enfrenta a la disminución de las tasas de natalidad y al envejecimiento de la población. Desde el alcance expansivo del Imperio Romano hasta el impacto devastador de las guerras mundiales, los acontecimientos históricos han dejado una huella imborrable en la demografía del continente. El auge de las fábricas y los centros urbanos provocó una migración masiva de las zonas rurales a las ciudades, transformando el tejido social de Europa. Hoy en día, Europa se enfrenta a un conjunto único de desafíos demográficos. Las bajas tasas de natalidad se han convertido en una característica definitoria de muchos países europeos, lo que genera preocupación por el envejecimiento de la población y la reducción de la fuerza laboral. Factores como el mayor acceso a la educación y la anticoncepción, el cambio de las normas sociales en torno al tamaño de la familia y las presiones económicas han contribuido a esta tendencia. Una población más pequeña podría significar menos presión sobre los recursos y un mayor enfoque en el bienestar individual.
La afluencia de migrantes y refugiados en los últimos años ha añadido otra capa de complejidad al panorama demográfico de Europa. La distribución de la población en Europa refleja una interacción dinámica entre las zonas urbanas y rurales. Las principales ciudades como Londres, París y Berlín siguen actuando como imanes para los jóvenes profesionales y los inmigrantes, atraídos por las oportunidades laborales y los atractivos culturales. Sin embargo, también existe una tendencia creciente de personas que buscan un ritmo de vida más tranquilo en las zonas rurales. La pandemia de COVID-19 ha acelerado esta tendencia, lo que ha llevado a algunos habitantes de las ciudades a buscar más espacio y tranquilidad. Este movimiento de las zonas urbanas a las rurales presenta oportunidades y desafíos para las sociedades europeas. África, un continente de asombrosa diversidad, desafía una categorización fácil. Desde las bulliciosas megaciudades hasta el desierto del Sahara, África muestra un vasto espectro de asentamiento humano. El marcado contraste entre regiones es notable. Algunas áreas tienen altas densidades de población, otras permanecen escasamente pobladas. El desierto del Sahara actúa como una barrera formidable. Por el contrario, el valle del río Nilo ha albergado históricamente poblaciones más grandes. El espectro del colonialismo se cierne sobre la historia de la población de África. Las potencias europeas, impulsadas por la codicia económica y las ambiciones imperiales, dividieron el continente, redibujando fronteras sin tener en cuenta las fronteras étnicas y culturales existentes. La trata transatlántica de esclavos tuvo un impacto devastador en la población de África. Millones de africanos fueron sacados por la fuerza de sus países de origen, destrozando familias y comunidades. A pesar de estos desafíos, África también ha sido testigo de periodos de notable resistencia y crecimiento. Hoy en día, África se encuentra en una encrucijada, enfrentando enormes desafíos y oportunidades sin precedentes. Con una población joven y en rápido crecimiento, África tiene el potencial de convertirse en una potencia económica mundial en el siglo XXI. Sin embargo, hacer realidad este potencial requerirá abordar cuestiones clave como la pobreza, la desigualdad, los conflictos y el cambio climático. Invertir en educación, atención médica y creación de empleo será crucial para aprovechar el dividendo demográfico. Otro desafío clave es el impacto del cambio climático, que ya se está sintiendo en todo el continente. El futuro de África dependerá de su capacidad para sortear estos complejos desafíos y aprovechar su vasto potencial. Invertir en desarrollo sostenible, promover la buena gobernanza y fomentar la cooperación regional será crucial para liberar el potencial económico de África. Una tendencia prometedora es el aumento del comercio y la inversión dentro de África, que tiene el potencial de impulsar el crecimiento económico. Al fortalecer la integración regional y reducir las barreras al comercio, los países africanos pueden crear una economía continental más dinámica e interconectada. La historia de la población de África es un testimonio de la resistencia, la diversidad y el potencial del continente. Las Américas, que se extienden desde el Círculo Polar Ártico hasta el Cono Sur, presentan un tapiz diverso de patrones de asentamiento humano. Grandes distancias, climas variados y una compleja historia de migración humana han dado forma a la demografía del continente. En América del Norte, la influencia del clima en la distribución de la población es evidente. Los confines del norte de Canadá y Alaska, dominados por las gélidas condiciones árticas,
plantean importantes desafíos para la habitación humana. Más al sur, los climas templados y las tierras fértiles de los Estados Unidos y el sur de Canadá han sustentado poblaciones mucho más grandes. La costa este, con sus primeros asentamientos coloniales y acceso a rutas comerciales, se convirtió en un centro de densidad de población. América del Sur presenta un panorama igualmente diverso, con la selva amazónica planteando desafíos para el asentamiento humano. Las Américas se caracterizan por un marcado contraste entre centros urbanos densamente poblados y áreas rurales escasamente pobladas. Megaciudades como la ciudad de Nueva York, Los Ángeles, São Paulo y la Ciudad de México se han convertido en imanes para los migrantes y las oportunidades económicas. Estos gigantes urbanos enfrentan desafíos asociados con la sobrepoblación, la tensión de la infraestructura y la desigualdad social. Sin embargo, también representan centros de innovación, intercambio cultural y dinamismo económico. Por el contrario, vastas extensiones de la América rural permanecen escasamente pobladas. Cerrar esta brecha urbano-rural sigue siendo un desafío constante. Las Américas tienen una historia compleja y a menudo trágica de migración humana, marcada tanto por el movimiento voluntario como por el desplazamiento forzado. La llegada de los colonizadores europeos en el siglo XV tuvo un impacto profundo y duradero en la demografía del continente. Las poblaciones indígenas fueron diezmadas por las enfermedades, la guerra y el desplazamiento. La trata transatlántica de esclavos trajo a millones de africanos a las Américas, dejando un legado de desigualdad racial. La historia de la población de las Américas es de cambio continuo, moldeada por una compleja interacción de factores geográficos, eventos históricos y patrones de migración en curso. Comprender estos patrones y abordar los desafíos que plantean el crecimiento y la distribución de la población será crucial para garantizar un futuro sostenible y equitativo. Las Américas continúan evolucionando. Su historia poblacional es un testimonio del espíritu humano perdurable de adaptación y resiliencia. Australia se distingue, un continente y un país en sí mismo. Su geografía única ha dado forma profundamente a su historia humana. Vastos desiertos dominan el interior, creando una barrera formidable para el asentamiento. Como resultado, Australia tiene la densidad de población más baja de todos los continentes y la mayoría de sus habitantes se agrupan a lo largo de las costas más hospitalarias. Los aborígenes australianos, los primeros habitantes del continente, desarrollaron un profundo conocimiento de la tierra y sus recursos. La llegada de los colonos europeos en el siglo XVIII marcó un punto de inflexión en la historia demográfica de Australia. Hoy en día, la población de Australia permanece fuertemente concentrada a lo largo de sus costas. Ciudades como Sydney, Melbourne y Brisbane son centros prósperos de comercio, cultura e innovación. El atractivo de la vida costera continúa dando forma al panorama demográfico de Australia. En marcado contraste, el vasto interior, conocido como el Outback, permanece escasamente poblado. Los desiertos áridos y las temperaturas abrasadoras hacen que la habitación humana sea un desafío constante. Sin embargo, el Outback tiene un poderoso atractivo para muchos australianos. Nuestro viaje a través de los continentes revela una compleja interacción de factores que dan forma a la distribución de la población. Asia se destaca por su vasta población, impulsada por tierras fértiles y un crecimiento económico reciente. Europa enfrenta la disminución de las tasas de natalidad y al envejecimiento de la población. África se enfrenta al rápido crecimiento de la población y la necesidad de desarrollo sostenible.
Las Américas muestran un contraste entre centros urbanos densamente poblados y paisajes rurales. Australia demuestra cómo el clima y los recursos influyen en los patrones de asentamiento. Comprender estos patrones es crucial para abordar los desafíos globales.